Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad, mis compañeros y yo presentaremos nuestra postura sobre la reforma agraria. En primer lugar, entre 1930 y 1990, el Perú vivió una etapa marcada por cambios, pero también permanencias que venían desde hace mucho antes. En esas 6 décadas, el país vivió golpes de Estado, crisis económicas, gobiernos militares e intentos de modernizar el país. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, siguieron presentes problemas de desigualdad entre el campo y la ciudad, centralización del poder en Lima y exclusión de poblaciones indígenas. Todo esto creó un escenario donde el país avanzaba, pero a su misma vez arrastraba estructuras muy antiguas. En ese contexto aparece la reforma agraria de 1969, una de las decisiones más importantes del siglo XX peruano. Su objetivo fue acabar con el sistema de haciendas y redistribuir las tierras para acabar con una desigualdad social. La reforma no solo buscó cambiar la economía del campo, sino también transformar la relación social y de poder que había marcado la vida rural por generaciones. Por eso, para entender el Perú actual es necesario analizar los cambios y permanencias de este periodo y evaluar si la reforma agraria fue beneficiosa en aspectos políticos, económicos y sociales. Desde el punto de vista político, la reforma agraria significó un cambio muy importante en la estructura del poder en el Perú. Durante décadas, el sistema de haciendas había concentrado la autoridad en manos de unos pocos terratenientes, que no solo controlaban grandes extensiones de tierra, sino que también influían directamente en las decisiones del Estado. Esto genera un orden político excluyente, donde la población campesina prácticamente no tiene voz ni participación. Con la reforma agraria, ese poder se rompe. El Estado interviene para quitarle a la oligarquía su dominio histórico y distribuir la tierra, lo que permitió que miles de campesinos y comunidades empezaran a tener un rol más visible en la vida nacional. Sin embargo, este proceso también tuvo limitaciones. Aunque se eliminó el poder de los hacendados, no se logró construir la verdadera ciudadanía rural. Las cooperativas creadas por el gobierno militar no siempre funcionaron como espacios democráticos, y la falta de instituciones sólidas hizo que muchos campesinos no se sintieran realmente representados. Además, el vacío de autoridad que quedó en algunas zonas rurales fue aprovechado años después por grupos subversivos, especialmente en los años 80. A pesar de eso, la reforma agraria sí marcó un antes y un después en la política peruana, porque desmontó un sistema de poder que había durado más de un siglo y abrió la puerta para nuevos actores sociales para participar en la vida pública. Ahora continuamos con el aspecto económico. En lo económico, la reforma agraria tuvo resultados mixtos, la cual, pues, por un lado, tuvo un avance muy importante en términos de justicia. La tierra estaba concentrada en ese entonces, pues, en pocas manos, o sea, de los hacendados. Y eso, pues, impedía que la mayoría de campesinos pudiera desarrollarse. Con la reforma agraria, miles de familias accedieron a tierras, tierras que, pues, por primera vez fueron de ellas. Y eso, pues, hizo o se vio un cambio enorme en la estructura económica del campo. Pero, por otro lado, la reforma tuvo problemas muy serios, las cuales pues en muchas cooperativas no recibieron el apoyo técnico ni financiero que necesitaban, como también pues las maquinarias pesadas, la capacitación y una muy buena gestión y pues la experiencia en esos aspectos que ya mencionamos. Por eso, en varios sectores la productividad bajó y el país pues empezó a depender de importaciones de alimentos. Luego, en los años 80 y 90, muchas cooperativas se dividieron en parcelas pequeñas y eso pues generó un montón de productores que hasta el día de hoy tienen dificultades para acceder al mercado, créditos y tecnología. Entonces, económicamente la reforma agraria fue justa en su intención, pero no logró consolidar un modelo productivo fuerte. Ahora voy a hablar sobre el aspecto social de la reforma agraria de 1969. En estos años, la realidad en el campo peruano era muy difícil. En muchas haciendas existían relaciones laborales que parecían una forma de servidumbre. Bueno, esto era para los campesinos que vivían bajo la autonomía absoluta del hacendado, con altísima discriminación y sin ninguna oportunidad de poder salir adelante. Bueno, la reforma rompió este sistema, permitió que miles de personas recuperaran su dignidad, su autonomía y su identidad como ciudadanos con derechos. Todo esto ocasionó un giro de 180 grados que transformó la vida cotidiana en el campo. Sin embargo,
A pesar de cambiar la estructura de las propiedades, la discriminación siguió presente en las poblaciones indígenas y rurales. Y a todo esto también se le sumó se le sumó la crisis económica y la violencia política de los años 80, lo que generó un combo perfecto para el gran cambio social. Lo que ocasionó una migración masiva del campo a la ciudad. Ciudades como Lima se transformaron por completo en el nacimiento de nuevos barrios populares, los cuales hoy en la actualidad son el motor y la esencia de la diversidad de nuestro país. Conclusiones. Desde nuestro punto de vista, podemos decir que la reforma agraria tuvo efectos importantes, pero también dejó varios vacíos. En lo político, se logró romper el poder con los hacendados, que era algo que frenaba al país, pero no se consiguió integrar del todo a la población rural, porque no había instituciones fuertes y una participación real. En lo económico, la intención fue buena, porque buscaba justicia y repartir la tierra, pero no hubo un apoyo técnico y una inversión necesaria. Por ello, la productividad bajó y muchos pequeños productores quedaron desprotegidos. Y en lo social creo que fue donde más impacto tuvo porque terminó con relaciones injustas y le devolvió dignidad a los campesinos. Aún así, la desigualdad y la discriminación no desaparecieron del todo. Entonces podemos decir que la reforma agraria fue un intento de corregir una injusticia histórica. Tuvo avances reales, pero también límites que marcaron el país en las décadas siguientes. Eso sería todo. Muchas gracias, profesora.